Babilonia, 10 de junio del 323 a.C. El aire denso y pesado del palacio de Nabucodonosor II vibraba con una tensión casi palpable, una quietud ominosa que desmentía la furia de los acontecimientos que se desarrollaban en su interior. Un hombre, apenas superando la treintena, yacía postrado, su cuerpo antaño invencible, ahora una frágil vasija consumida por una fiebre implacable. Afuera, el vasto imperio que había forjado con espada y genio militar contenía el aliento. Desde las costas del Egeo hasta los confines del río Indo, millones de almas esperaban, ignorantes de que el arquitecto de su destino se debatía entre la vida y la muerte. Tenía 32 años. En menos de una década, había conquistado medio mundo, un logro que desafiaba la lógica. Un meteoro que había surcado el firmamento de la historia para luego, inexplicablemente, comenzar su descenso. ¿Era la enfermedad, un veneno sutil, o el agotamiento de una voluntad que había estirado los límites de lo humano? El misterio de su final, como un jeroglífico sin resolver, se cernía sobre el lecho de muerte de Alejandro III de Macedonia. Para comprender la magnitud de aquel instante, debíamos retroceder en el tiempo, a los orígenes de una leyenda forjada en la cuna de un reino formidable, pero aún no dominante. Fue en Pella, capital de Macedonia, donde el 20 o 21 de julio del año 356 a.C. llegó al mundo Alejandro, hijo del astuto y ambicioso Filipo II de Macedonia y de la enigmática reina Olimpia de Epiro. Su linaje, imbuido de la sangre de héroes, prometía grandeza, pero el camino hacia ella estaba sembrado de intrigas y ambición desmedida. Filipo II, un estratega militar sin parangón, había transformado Macedonia de un territorio periférico en una potencia hegemónica sobre las ciudades-estado griegas, sentando las bases de un poder que su hijo llevaría a cotas inimaginables. La educación de Alejandro no fue menos extraordinaria. A la edad de 13 o 14 años, Filipo confió la mente de su heredero al más grande pensador de su tiempo, Aristóteles, en la apacible Miesa. Durante 5 años, el filósofo de esta gira moldeó el intelecto del joven príncipe, sumergiéndolo en la filosofía, la lógica, la retórica, la ética, la política, la biología y, crucialmente, las epopeyas homéricas, especialmente la Ilíada. Aquiles, el héroe legendario, se convirtió en un ideal, una sombra gloriosa que Alejandro perseguiría incansablemente en cada campo de batalla. Aristóteles no solo impartió conocimiento, alimentó la ambición de Alejandro, mostrándole que el poder no residía solo en la fuerza física, sino en la comprensión de las mentes y los corazones de los hombres. La primera prueba de fuego de Alejandro llegó mucho antes de su ascenso al trono. A los 16 años ya participaba en campañas militares contra los tribalios e ilirios en la frontera norte. Pero fue a los 18 cuando su genio militar se manifestó plenamente. En el año 338 a.C., en la decisiva batalla de Queronea, Alejandro comandó la caballería macedonia, la élite de las fuerzas de su padre. En aquel campo de batalla, Filipo II y su hijo aplastaron a la coalición de Atenas y Tebas, sellando la hegemonía macedonia sobre Grecia. La audacia y la pericia táctica de Alejandro en Queronea no pasaron desapercibidas. Su padre, el rey, reconoció en él no solo un heredero, sino un comandante formidable. Pero el destino, siempre caprichoso, tenía reservado un giro inesperado. Filipo II, en la cúspide de su poder y a punto de embarcarse en su ambiciosa expedición contra el vasto imperio persa, fue brutalmente asesinado en el año 336 a.C. El regicidio perpetrado por Pausanias, un miembro de su guardia real, durante la boda de su hija Cleopatra, sumió a Macedonia en la incertidumbre. Algunos historiadores susurraron sobre una posible conspiración,
señalando a la reina Olimpia o incluso al propio Alejandro, dadas las tensas relaciones familiares. Sin embargo, a los 20 años, Alejandro no dudó. Con una determinación férrea, asumió el trono de Macedonia. Rápidamente sofocó las rebeliones que surgieron en Tesalia, Tracia, Iliria y Tebas, demostrando una autoridad y un poderío inquebrantables. El Congreso de Corinto, que su padre había establecido, lo eligió comandante supremo del ejército griego para la guerra contra Persia, un proyecto que Alejandro abrazó con fervor, transformándolo en su propia y gloriosa obsesión. Pero no basta con heredar. Un trono no es más que madera y oro si no se lo llena de propósito. Me enseñó que Macedonia debe venir a pasar ante nadie. Yo digo más. Macedonia no debe detenerse en sus fronteras. En estas manos no son las de un emperador aún, son las de un soldado. Sangrado con mis hombres. He sentido el peso de la lanza y el frío de la noche. Y por eso sé que no mando sobre súbditos. Quiero que me llamen constructor de un mundo nuevo. La primavera del año 334 a.C. marcó el punto de no retorno. Alejandro Magno cruzó el Helesponto, la estrecha franja de agua que separaba a Europa de Asia, y puso pie en suelo persa. El mundo, tal como se conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. La brisa del Helesponto, cargada de la promesa de un continente ignoto, apenas disipaba la sombra del coloso que se alzaba frente a Alejandro, el imperio aqueménida. Un imperio vasto, que se extendía desde las costas del Egeo hasta el río Indo, gobernado por Darío III, un rey cuya autoridad, aunque desafiada por sátrapas ambiciosos, aún inspiraba temor y respeto. Darío, un líder valiente y organizativo, había consolidado las fronteras de su imperio, pero su capacidad militar se vería pronto puesta a prueba por un adversario de una estirpe diferente. La primera prueba de fuego no tardó en llegar. En mayo del 334 a.C., a orillas del río Gránico, en el noroeste de la actual Turquía, las fuerzas de Alejandro se encontraron con un ejército persa comandado por una coalición de sátrapas de Asia Menor y numerosos mercenarios griegos. Los generales macedonios aconsejaron prudencia, pero Alejandro, con la audacia que lo caracterizaba, rechazó esperar. Su caballo se lanzó a la carga a través del río, directamente hacia las columnas persas, un acto que sus hombres, incapaces de dejar solo a su rey, replicaron con una ferocidad inaudita. La batalla fue un caos de acero y sangre, pero la destreza táctica y el coraje personal de Alejandro inclinaron la balanza. Los persas perdieron alrededor de 20.000 soldados, mientras que las bajas macedonias fueron mínimas. Fue una victoria aplastante, la primera de muchas en suelo persa, que demostró al mundo la capacidad del joven rey para desafiar y vencer al poder establecido. Tras el Gránico, la conquista de Asia Menor se desplegó como un torbellino. Ciudades como Éfeso y Mileto cayeron, y Halicarnaso resistió un asedio tenaz. El invierno del 334 a.C. encontró a Alejandro en Gordio, la antigua capital de Frigia. Allí le aguardaba un enigma legendario, el nudo gordiano. La profecía sostenía que quien desatara aquel nudo inextricable, atado a la lanza y el yugo de un carro ancestral, conquistaría Asia. Muchos lo habían intentado en vano. Alejandro, tras observarlo, no dudó. Desenvainó su espada y con un solo golpe certero lo cortó. «Es lo mismo cortarlo que desatarlo», proclamó, redefiniendo la solución de problemas irresolubles. Esa misma noche, una tormenta de rayos fue interpretada por sus hombres como la aprobación de Zeus, una señal divina que legitimaba su destino como amo de Oriente. El avance macedonio era imparable, pero el verdadero desafío aún no había llegado. Darío III, el gran rey, no podía permitirse otra derrota de sus sátrapas. Reunió un ejército colosal,
que algunas fuentes antiguas estimaron en 1.000.000 de hombres, aunque cifras más realistas sugieren alrededor de 100.000, incluyendo 10.000 inmortales y 10.000 hoplitas griegos mercenarios. En noviembre del 333 a.C., en las llanuras de Isos, cerca de la actual Turquía, los dos titanes se encontraron. Las fuerzas de Alejandro, estimadas en unos 40.000 hombres, se enfrentaron a un ejército persa numéricamente superior. Darío III, por primera vez, comandaba personalmente a sus tropas. La batalla fue feroz. La falange macedonia y la caballería de los compañeros de Alejandro, liderada por él mismo, rompieron las líneas persas. Darío, al ver a su ejército desmoronarse y su propia vida en peligro, huyó del campo de batalla. La victoria macedonia fue decisiva y sus consecuencias trascendentales. El tesoro imperial persa cayó en manos de Alejandro, y lo que fue aún más impactante, la familia real de Darío, su madre Sisigambis, su esposa Estatira y sus hijas Barsine, Estatira y Dripetis, fueron capturadas. Alejandro, en un gesto de magnanimidad que asombró a todos, las trató con sumo respeto. La victoria en Isos otorgó a Alejandro el control de Siria, Fenicia y Palestina. Pero el camino hacia el corazón del imperio persa exigía asegurar su retaguardia y sus flancos marítimos. La mayoría de las ciudades fenicias se sometieron sin resistencia, pero Tiro, una estratégica base costera en una isla, se negó a abrir sus puertas. Sus murallas se alzaban desde el mar y su poderosa flota la hacía inexpugnable por medios convencionales. Alejandro, sin embargo, no conocía la palabra imposible. Durante 7 meses, desde enero hasta julio del 332 a.C., orquestó un asedio que se convertiría en una de las mayores hazañas de ingeniería militar de la antigüedad. Ordenó la construcción de un monumental dique o calzada elevada, utilizando los escombros de la antigua ciudad de Tiro continental para unir la isla con tierra firme. Los tirios resistieron con ferocidad, atacando a los trabajadores y a las máquinas de asedio macedonias desde sus barcos y murallas. Pero Alejandro supervisó personalmente la obra y con la ayuda de una flota aliada, finalmente logró romper las defensas. La ciudad cayó y su población sufrió una masacre, con miles de muertos y 30.000 esclavizados. La toma de Tiro fue un mensaje inequívoco. Nada podía detener a Alejandro. Desde Fenicia, el camino se abrió hacia Egipto. En el 331 a.C., Alejandro Magno penetró en el país del Nilo sin encontrar resistencia significativa. Masaces, el sátrapa persa, le entregó el poder y el tesoro de sus arcas en la fortaleza fronteriza de Pelusio. En Menfis, la capital tradicional, Alejandro fue recibido triunfalmente por las multitudes, que lo aclamaron como un libertador del yugo persa, percibido como opresor y despectivo con sus creencias. Allí, Alejandro mostró su veneración a los dioses egipcios, rindiendo honores al toro sagrado Apis, un gesto que le valió ser reconocido como legítimo faraón y entronizado según el rito tradicional. Pero su ambición iba más allá de la política. Se adentró en el desierto de Libia hasta el remoto oasis de Sigua para consultar al célebre oráculo del dios Amón, una deidad que los griegos identificaban con Zeus. Lo que el oráculo le reveló se mantuvo en secreto, pero se dice que Alejandro fue proclamado hijo de Amón, lo que reforzó su aura divina y su convicción de una misión trascendental. A su regreso, en abril del 331 a.C., fundó una ciudad destinada a ser el epicentro de su nuevo imperio, Alejandría. Ubicada estratégicamente en la costa mediterránea, en un antiguo puesto fronterizo llamado Racotis, se concibió como un gran puerto comercial y cultural, la encrucijada entre Oriente y Occidente.
Alejandro salió de Egipto como un faraón y un hijo de Dios, su leyenda cimentada, listo para el enfrentamiento final que decidiría el destino de Asia. El año 331 a.C. se cernía sobre el mundo como un presagio. En las vastas planicies mesopotámicas, cerca de la aldea de Gaugamela, el destino de dos imperios y de dos hombres se preparaba para ser sellado. Darío III, humillado en Isos, había reunido una vez más un ejército colosal, esta vez con la intención de aplastar a Alejandro. Había elegido meticulosamente el terreno, una vasta llanura que permitía a sus carros de guerra y a su caballería desplegarse en toda su fuerza. Habían nivelado el terreno incluso para asegurar la máxima eficacia de sus temibles carros falcados. Sus fuerzas nuevamente superaban ampliamente a las macedonias, posiblemente 5-1. Incluían caballería de élite de Bactria, escitas e incluso elefantes de guerra, una novedad aterradora para los griegos. Alejandro, sin embargo, no era un hombre que se doblegara ante la superioridad numérica. Su genio táctico, forjado en años de estudio con Aristóteles y perfeccionado en el campo de batalla, estaba a punto de alcanzar su apogeo. La noche antes del combate, mientras los persas mantenían sus campamentos iluminados y sus tropas en tensión, Alejandro permitió a sus hombres un descanso completo. A la mañana siguiente, el 1 de octubre del 331 a.C., la niebla matutina envolvía el campo de batalla, añadiendo un velo de misterio a la inminente carnicería. Cuando la niebla se disipó, la visión del inmenso ejército persa debió haber sido sobrecogedora. La batalla de Gaugamela fue una sinfonía de estrategia y ferocidad. Alejandro empleó una audaz maniobra oblicua, extendiendo su flanco derecho para flanquear el ala izquierda persa, atrayendo así a la caballería de Darío. Esto creó una brecha en el centro persa, una grieta en la armadura del imperio. Con una velocidad fulminante, Alejandro lideró a sus compañeros en una carga devastadora directamente hacia esa brecha, apuntando al corazón mismo del ejército persa y, crucialmente, a Darío III. El gran rey, una vez más, vio cómo sus líneas se desmoronaban bajo la embestida macedonia. La falange, el pilar de hierro de Alejandro, avanzaba implacable, mientras que los carros falcados persas, aunque aterradores, fueron en gran medida ineficaces, neutralizados por las tácticas macedonias que abrían sus filas para dejar pasar a los carros y luego los rodeaban. Darío, incapaz de soportar la presión, abandonó nuevamente el campo de batalla, huyendo hacia el este, dejando a su vasto ejército a su suerte. La victoria de Alejandro fue total, y con ella el imperio aqueménida, que había dominado Oriente durante siglos, dejó de existir en la práctica. La caída de Gaugamela abrió las puertas de las grandes capitales persas a Alejandro. Babilonia se entregó sin resistencia, recibiéndole como un libertador. Susa, con sus inmensos tesoros, también cayó. Pero fue en Persépolis, el corazón ceremonial del imperio, la ciudad construida por Darío el Grande y Jerjes, donde la furia y la retribución macedonia se manifestaron. En el 330 a.C., tras saquear la ciudad, Alejandro ordenó incendiar el magnífico palacio real. El acto, un símbolo de venganza por la quema de Atenas por Jerjes décadas atrás, o quizás un acto impulsivo de embriaguez, marcó el fin de una era y el comienzo de otra. La llama que consumió Persépolis fue también la señal de que Alejandro no era solo un conquistador, sino el arquitecto de un nuevo orden. Pero la ambición de Alejandro no se detuvo en las ruinas de Persépolis. Darío III seguía huido, y mientras viviera, su legitimidad como rey de Asia no estaría completa. La persecución fue implacable, llevando a Alejandro a través de las tierras altas de Media e Hircania. Finalmente, en julio del 330 a.C., la verdad emergió de las sombras.
Darío III fue encontrado muerto, asesinado por sus propios sátrapas, liderados por Bessus, el sátrapa de Bactria, que se había autoproclamado rey de Asia. Este giro inesperado, la muerte del gran rey a manos de sus propios hombres, privó a Alejandro de la satisfacción de una confrontación final, pero también le otorgó el papel de vengador legítimo. Alejandro persiguió a Bessus sin descanso durante los siguientes 2 años, a través de las remotas y salvajes regiones de Bactria y Sogdiana, hasta que finalmente fue capturado, torturado y ejecutado de la manera más brutal, una advertencia sombría a cualquiera que osara desafiar la autoridad del nuevo señor de Asia. A medida que Alejandro se adentraba más en Oriente, su visión de un imperio fusionado, donde las culturas griega y persa se entrelazaran, comenzó a chocar con la realidad y con la lealtad de sus propios hombres. Las conspiraciones, los asesinatos y las purgas marcaron esta etapa. Filotas, comandante de la caballería de los compañeros, fue ejecutado por supuesta conspiración, y su padre, el experimentado general Parmenión, fue asesinado por orden de Alejandro, un acto que estremeció a la élite macedonia. El incidente con Clito el Negro, un viejo amigo y salvador de su vida en el Gránico, fue aún más trágico. Durante un banquete en Maracanda, en el 328 a.C., en un arrebato de ira y alcohol, Alejandro lo atravesó con una lanza, un acto de remordimiento instantáneo y profundo, pero que reveló el lado oscuro de su poder absoluto y su creciente megalomanía. Su matrimonio con Roxana, una princesa sogdiana, en el 327 a.C., fue un intento de consolidar su visión multicultural, pero también una fuente de fricción. La sed de conquista de Alejandro era insaciable. En el 326 a.C., después de consolidar su control sobre Asia Central, dirigió su mirada hacia el este, hacia la misteriosa India. Cruzó el formidable Hindu Kush y se adentró en el subcontinente, enfrentándose a reinos poderosos y ejércitos que incluían elefantes de guerra. La batalla de Lidaspes contra el rey Poros fue una de sus victorias más difíciles, una demostración de su genio militar y de la tenacidad de sus oponentes. Su caballo, Bucéfalo, que lo había llevado a través de innumerables batallas, murió en esta campaña, y Alejandro le erigió 2 ciudades en su honor. Pero la lealtad de sus hombres tenía un límite. Tras 8 años de campañas ininterrumpidas, miles de kilómetros recorridos y un sinfín de batallas, las tropas macedonias, exhaustas y anhelando regresar a casa, se amotinaron en el río Ífasis, Beas. Se negaron a avanzar más hacia el este. Fue un momento de desesperación para Alejandro, que pasó días encerrado en su tienda, pero finalmente, ante la inquebrantable voluntad de sus soldados, se vio obligado a ceder. La conquista del mundo conocido había llegado a su fin. El regreso fue casi tan mortífero como las campañas. Dividiendo su ejército, Alejandro lideró una parte a través del brutal desierto de Gedrosia, en el sur del actual Pakistán e Irán. Fue una marcha infernal de 60 días, donde miles de hombres y animales perecieron por el calor, el hambre y la sed. Las pérdidas fueron catastróficas, un recordatorio sombrío de los límites de la voluntad humana frente a la naturaleza implacable. La otra parte del ejército, bajo el mando de Nearco, navegó por el mar de Arabia, explorando la costa y estableciendo nuevas rutas. En el 324 a.C., Alejandro regresó a Susa, donde llevó a cabo las bodas de Susa, una ceremonia masiva en la que miles de sus soldados macedonios se casaron con mujeres persas, y él mismo tomó como esposa a Estatira, hija de Darío III, además de Roxana. Era su gran proyecto de fusión cultural, un intento de consolidar su imperio a través de la unión de pueblos. Sin embargo,
Las tensiones entre griegos y persas, entre viejos compañeros de armas y los nuevos cuadros persas que Alejandro promovía, eran palpables. La conspiración de los pajes y el asesinato de Calístenes, su historiador y sobrino de Aristóteles, que se oponía a la adoración de Alejandro como un dios, ilustraban el creciente abismo entre el rey y parte de su élite macedonia. Finalmente, en el 323 a.C., Alejandro regresó a Babilonia, la ciudad que se había convertido en el centro de su vasto imperio. Tenía solo 32 años. Su mente bullía con nuevos planes: la conquista de Arabia, la circunnavegación de África, la expansión hacia Occidente. Pero el destino, siempre burlón, tenía otros planes. El aire denso y pesado del palacio de Nabucodonosor II vibraba con una tensión casi palpable, una quietud ominosa que desmentía la furia de los acontecimientos que se desarrollaban en su interior. Un hombre, apenas superando la treintena, yacía postrado. Su cuerpo antaño invencible, ahora una frágil vasija consumida por una fiebre implacable. La enfermedad lo había asaltado repentinamente. Una noche, tras un banquete y una juerga con medios, se sintió indispuesto. Los días siguientes, la fiebre y los dolores se intensificaron. Los registros antiguos, como el Diario Real, describen un deterioro rápido, dificultad para hablar, dolores agudos, una sed insaciable. Sus generales, sus fieles compañeros, pasaban ante su lecho, incapaces de comprender cómo el hombre que había conquistado medio mundo podía ser postrado por una dolencia tan común. ¿Era la enfermedad, un veneno sutil, o el agotamiento de una voluntad que había estirado los límites de lo humano? La verdad se perdió en el tiempo, envuelta en el misterio y la intriga que siempre rodearon su figura. Algunos susurraron sobre malaria o fiebre tifoidea, enfermedades endémicas en la región. Otros, con miradas cargadas de sospecha, señalaron a la familia de Antípatro, el regente de Macedonia, y a su hijo Casandro, quienes tenían motivos para temer su regreso a Grecia y su creciente tiranía. Se habló de un veneno de acción lenta, administrado en el vino, sutil y mortífero. La ambición de Alejandro, su genio militar, su juventud, habían sido las fuerzas que lo impulsaron a conquistar, pero también las que lo llevaron al límite de lo humano. El 10 de junio del 323 a.C., en medio de la sofocante atmósfera de Babilonia, Alejandro Magno exhaló su último aliento. La pregunta sobre su sucesor, formulada en su agonía a sus generales, recibió una respuesta ambigua y profética: al más fuerte. Esa frase, o quizás un gesto ininteligible, desató un torbellino de guerras y traiciones entre sus generales, los diádocos, que desmembrarían su vasto imperio y consumirían a su familia en una espiral de violencia. El meteoro que había surcado el firmamento de la historia había dejado tras de sí no solo un legado de conquista y fusión cultural, sino también un vacío de poder que sumiría el mundo en décadas de conflicto. Su muerte, tan enigmática como su vida, sigue siendo un jeroglífico sin resolver, el último secreto del hombre que conquistó medio mundo antes de los 33 años.